Dios te bendiga, Dios te guarde, amados amigos y hermanos, esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea abundando en ti, en tu casa, en los tuyos, en el lugar de trabajo, meditando siempre en el Señor, estando alerta, preparado, con esa comunión única con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite en este día traer el desayuno espiritual. El que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo el alimento espiritual que necesitamos cada mañana. Dios le dé fuerza para terminar este día laboral. Manténgase en comunión, en meditación y conectado con el Dios del cielo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buen provecho para los que están desayunando, nueva fuerza para los que están comenzando este día laboral. Hoy vamos a tocar el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 2. Libro de Proverbios, capítulo 29, verso 2. Y dice la poderosa palabra de Dios, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Repito, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Padre Santo, Dios eterno, Dios de poder, te damos gracias por tu palabra. Viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. La misma va a ser hablada esta mañana. Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu nos guíe y nos dé la interpretación de tu palabra, sabiendo la necesidad de cada uno. Esta palabra no solamente quede en el aire, como golpeando el aire, Señor, sino que esta palabra haya cabida en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos ponerla por obra, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús, al cual damos gloria, honra, alabanza y plena adoración. A Él sea la gloria. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y dice la palabra de Dios, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Este versículo establece una conexión entre el tipo de liderazgo de gobierno y la respuesta del pueblo. Cuando los justos están en el poder o en el gobierno, el pueblo se alegra, ya que puede esperar justicia y bienestar para el pueblo. Escuche bien. Sin embargo, cuando el gobierno está en manos del impío, de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pueblo sufre, ya que se espera que los impíos usen su poder para su propio beneficio y no para beneficiar el pueblo o la comunidad que se encuentra. Vamos a leerlo otra vez. El versículo bíblico dice en Proverbios capítulo 29, verso 2, que dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Este versículo establece una conexión entre el tipo de liderazgo de gobierno y la respuesta del pueblo. Cuando los justos están en el poder o en el gobierno o en el liderazgo, el pueblo se alegra, ya que puede esperar justicia y bienestar. ¿Qué tú esperas de un justo? Que sea líder, que gobierne, justicia y bienestar para la iglesia, para el pueblo. Sin embargo, cuando el gobierno está en manos del impío, del que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cuando el gobierno, el liderazgo
de la iglesia está en manos de los impíos, dice, cuando el gobierno está en manos de los impíos, el pueblo sufre, ya que se espera que los impíos que lideran ese pueblo usen su poder o su posición para su propio beneficio y no para el bienestar del pueblo de Dios. Esto es uno de los problemas que se está teniendo hoy en día, el por cual muchas veces nos preguntamos el porqué de la pesadez espiritual en un servicio. Perdón. En un servicio. ¿Por qué la pesadez espiritual? ¿Por qué la pesadez en el ambiente en un servicio? ¿Saben por qué, hermano? Porque abunda el impío. No solamente en los miembros de una iglesia, sino que el impío también abunda más en el liderazgo. No hace daño la membresía impía, porque más daño hace el liderazgo o el gobierno o el grupo que gobierna la iglesia. Cuando la impiedad viene del liderazgo, forma este tipo de ambiente de pesadez. También tenemos que ver también que los miembros de una iglesia, también cuando hay una mayoría de impiedad en la iglesia, la manifestación y el poder del Espíritu, aunque la Biblia dice donde hay 2 o 3, está Dios ahí en medio de ellos. Pero esos 2 o 3 están sufriendo. Pero esos 2 o 3 están haciendo fuerza. Pero esos 2 o 3 están desgastándose para que la bendición descienda para todos. Por eso no todos reciben la bendición de Dios. Hay quienes hacen el aguaje de haber recibido la bendición de Dios, pero son impíos. Muchas personas imitan y tienen el atrevimiento de imitar lenguas espirituales. Y yo los he visto. Lo puedo testificar porque yo los he visto. Imitar lenguas espirituales. Danzar cuando están en pecado. Y muchas de estas manifestaciones son imitaciones. Para no quedarse atrás, para no verse atrás del grupo que recibió la bendición. Por eso no todo el que sale del servicio recibió la bendición y se fue con la bendición. Hay quienes se hacen partícipes de la bendición y puede que reciba la bendición dentro de la iglesia, la bendición de la presencia de Dios sobre ellos y la manifestación del Espíritu Santo, pero tan pronto salen por las puertas de la iglesia, sacan, o tan pronto se termina el servicio, sacan su lengua devoradora de víboras y la bendición se echó a perder. Hay personas que no saben valorar la bendición de sentir la presencia de Dios en un servicio. ¿Y esto es a causa de qué? Esto es a causa de la impiedad, a causa del impío. Por eso vamos a leer aquí. Dice en la Biblia, impío o impiedad se refiere a la falta de piedad, compasión o virtud, o a la actitud de oponerse a Dios, o la actitud de oponerse a Dios. Escuche bien. Significa desprecio por Dios. Por eso cuando se está en un servicio, cuando se está ministrando un servicio, cuando se está llevando una adoración en un servicio, incluso cuando se está llevando la predicación en un servicio, la persona justa, la persona que tiene a Dios, la persona que ama las cosas de Dios y respeta a Dios, están en constante comunión, pendiente a la predicación, pendiente a la adoración. Pero hay muchos
que en medio de la predicación lo que están es riéndose y, como dirían en Puerto Rico, charlataneando, buscándole juego al hermano, buscándole juego a los niños, riéndose, mirando para el techo, y no andan en la comunión de la iglesia, no andan en la reverencia que Dios requiere de la iglesia en cuanto a servicio, porque la reverencia es muy importante en la casa de Dios. La manera como tú vas a la casa de Dios es muy importante. La manera como tú te presentas delante de Dios y vas a adorar a Dios. Por eso dice que tenemos que estar con manos limpias, alzando las manos limpias al cielo, sin ira y sin contienda. Por eso dice la Biblia que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y que tales adoradores Dios está buscando que le adoren. Porque la reverencia es muy importante. Comenzando por el liderazgo de la iglesia, que tiene que ser el ejemplo para la membresía y para aquellos que llegan nuevos en la casa de Dios. Pero si el liderazgo es impío, ¿qué tú puedes esperar? Actos de impiedad. Si el liderazgo es impío, tú vas a esperar actos de impiedad. Nada bueno, nada beneficioso para la casa de Dios y mucho menos para el servicio a Dios, hermano. Escuchen, porque esto es importante, porque la batalla que estamos teniendo es la impiedad dentro de la iglesia. La manifestación de Dios tardía en la casa de Dios no es porque Dios no quiera bendecir a su pueblo, es porque la oposición es más. Y aunque la Biblia nos dice que hayan 2 o 3 en su nombre, ahí estoy yo. Esos 2 o 3 van a tener que ser fuerza para que el ambiente, para que el ambiente se limpie de la impiedad, de los espíritus que vienen a acechar la iglesia y la alabanza y el servicio a Dios. De la oposición que se forma, porque en el servicio se mete muchas veces una guerra, una batalla espiritual en los aires. Los aires se cargan de la malicia, de la maldad de los actos. ¿Por qué? Por causa de la impiedad, por causa de los actos de la impiedad, por causa de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por causa muchas veces de líderes que mientras está predicando, ellos están vacilando. Que hay que tomar seriedad en el servicio a Dios. Hay que tomar seriedad cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios no es tiempo de estar entra y sale, no es tiempo de estar modelando, no es tiempo de estar haciendo chistes, no es tiempo de estar... No, es tiempo de escuchar la palabra de Dios, de prestar oído a la voz de Dios. Entonces, esos actos de impiedad son las actitudes que se oponen a Dios, que desprecian, que tienen desprecio a Dios, a su ley, a sus mandamientos. En términos general, los impíos son aquellos que no conocen a Dios a través de Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Porque, hermano, no es lo mismo decir que conocemos a Dios, pero no hemos tenido una experiencia con Dios. Entonces, cuando estamos hablando de que son personas que no conocen a Dios a través de Jesucristo, estamos hablando de personas que dicen conocer a Dios, pero no lo han conocido porque no han tenido una experiencia personal con Él. Por eso sus actos de impiedad. Los impíos son personas que no han tenido experiencias personales con Dios. El significado de impío en la Biblia se puede resumir en los siguientes puntos. Falta de piedad o compasión. Los impíos no muestran compasión ni piedad hacia otros, ni siquiera hacia su familia o amigos.
Número 2, desprecio por Dios y su ley. Los impíos no tienen respeto por Dios ni por su ley y a menudo lo desafían o lo ignoran. Cuando se está predicando y ellos están mirando para el techo, están haciendo chistes, están haciendo todo menos pendiente a la palabra y al mensaje. Pierden la reverencia completa. Por eso hablan de aquí que ignoran a Dios. Número 4, opción. Dice, los impíos pueden oponerse activamente a Dios mediante la desobediencia, el pecado y la búsqueda de lo que es contrario a su voluntad. En el contexto bíblico, la impiedad a menudo implica un conocimiento limitado o nulo de Dios a través de Jesucristo, que no tienen un conocimiento pleno porque no han tenido una experiencia con Dios, porque no han tenido experiencias personales con Dios, lo que estábamos hablando, hermano, los actos de impiedad. Por eso, hermano, ¿por qué el servicio es una batalla al principio para poder sentir la presencia de Dios, para poder entrar en ese ambiente espiritual donde el calor del Espíritu arrope la iglesia y los que están fríos sean calentados por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios? ¿Por qué esta batalla tiene que suceder? Porque cuando le estamos llevando el sacrificio a Dios, hay personas que mientras le están llevando el sacrificio, hay otros que solamente van por costumbre. Hay otros que siguen cometiendo actos de impiedad. En un tiempo Jeremías tuvo que frenar al pueblo porque Dios lo mandó. Porque estaba cansado de los sacrificios que hacían solamente por hacer, pero luego del sacrificio volvían a sus actos de injusticia. Entonces eso está pasando hoy. Le traemos un sacrificio a Dios delante de la presencia de Dios. Dejamos el cordero allí, degollamos el carnero, llevamos el sacrificio, prendemos el fuego, nos arrepentimos, pero seguimos en nuestras acciones de impiedad. Y el sacrificio viene a ser, según la palabra, un sacrificio de mal olor ante la presencia de Dios. En otras palabras, Dios no está aceptando el sacrificio. Por eso la Biblia dice que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Sacrificar alabanza, adoración. Y ese sacrificio es el que va como olor grato para que descienda la bendición. Pero hay sacrificios que no están dando buen olor en el cielo. Por eso las personas no reciben. Y por eso muchas veces les queda solamente imitar que están recibiendo algo cuando no están recibiendo nada, porque sus actos son de impiedad, contrario a los de Dios. Contrario a los de Dios. Por eso, amado, ignoran a Dios. Ignoran el mensaje. Ignoran la alabanza. Ignoran la presencia. Porque donde hay presencia hay cambio. Porque donde hay presencia hay arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento y la gente se basa de sentir una presencia, o imitan lenguas, o imitan el danzar, o imitan para no quedarse atrás, no hay cambios. Usted ve que imitan, brincan, hablan lengua, dicen esto, dicen lo otro, pero siguen en su acto de impiedad. Entonces quiere decir que esa presencia, esa supuesta presencia que hubo de ellos, encima de ellos, no pudo haber sido la presencia de Dios, porque la presencia de Dios te lleva al arrepentimiento, te lleva a cambiar. Quema el holocausto, quema la impureza, quema la impiedad. Pero cuando seguimos a la impiedad, entonces ¿de qué estamos recibiendo? Lo que pasa es que estamos imitando.
Yo conocí el caso de una persona que danzaba, hablaba lengua en todos los servicios, danzaba, recibía y todo el mundo la veía, pero era una persona que estaba viviendo impíamente. Hasta que en el momento que se apartó, fue de una, hermano. Y fue otra vez a recoger los cachivaches que había dejado en el mundo y las trasterías que dejó en el mundo, y volvió y se las enganchó. Y su estado vino a ser peor que el primero. ¿Por qué, hermano? Porque no se puede imitar. Cuando es el poder de Dios sobre una persona, ese fuego del Espíritu quema las impurezas, quema el deseo de seguir siendo impío, trae un deseo de arrepentimiento genuino ante la presencia de Dios y hay cambio. Pero cuando seguimos lanzando y hablamos lengua y somos de tropiezo al hermano y somos de tropiezo en el servicio y no somos obedientes en el servicio, no tenemos reverencia en el servicio, y cuando se predica estamos mirando para el cielo, o estamos haciendo chiste con el hermano, o estamos haciéndole gracia a este muchacho, o haciéndole gracia a otro, y el mensaje fluyendo y el impío ignorando a Dios, después da 4 danzas al frente y vuelve al otro día con la misma actitud, hermano, no hubo tal manifestación del Espíritu Santo en ellos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios, y aquí es que vamos a terminar, capítulo 29, verso 2, que dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Esto es la guerra y la oposición que estamos teniendo dentro de la casa de Dios, a causa de miembros, pero más de líderes que tienen que ser el ejemplo de la casa de Dios en cuanto al servicio, en cuanto a cuando hay un servicio, aún en nuestra manera de vestir para la casa de Dios, aún en nuestra manera de actuar en la casa de Dios. No podemos tener preferencia. No podemos tener preferencias con nadie. No podemos ser de tropiezo a nadie. No podemos estar mirando mal a los hermanos. No podemos estar saludando hoy al hermano y mañana al hermano dándole la espalda y mirándolo con hipocresía. No podemos estar así, porque esos son actos de impiedad, hermano. Si hay un hermano en una necesidad, acerquémosle y hablámosle al hermano. Digámosle: Dios te bendiga. Eso no le cuesta nada, hermano. Pero no podemos ser hipócritas, no podemos ser altivos, no podemos ser orgullosos. Por eso la impiedad viene a causa de obras manifiestas de la carne. Entonces, cuando son más adentro de ti las obras carnales que las espirituales, pues lo que va a abundar en ti es la impiedad. Lo que va a abundar en ti es la irreverencia. Lo que va a abundar en ti es el ego, el orgullo, el creerte más que nadie. El creerte quizás porque tienes una posición dentro de la iglesia, ya eres más que el otro. Cuando la Biblia dice que tenemos que ver a nuestros hermanos superiores a nosotros para que estas cosas no acontezcan. Que nos convirtamos en el escalón para que el hermano entre en un levantamiento espiritual. Entonces, si el liderazgo no está preparado para eso, pues entonces la iglesia no va a crecer. Porque para que crezca la iglesia tienen que crecer primero el liderazgo. Tienen que dejar el acto de impiedad, que no está dando, ese sacrificio no está dando buen olor a la presencia de Dios. Ese sacrificio no está siendo tomado por Dios, porque Dios no toma cualquier cosa. Dice la Biblia, incluso cuando se llevaba el sacrificio antiguo de los animales, dice que el animal tenía que estar completo por fuera y por dentro. Eso es una simbología de la santidad interna y externa. Porque a Dios no le gusta que tú le traigas cualquier cosa. Dios quiere que tú le traigas un sacrificio completo. Y un sacrificio con un acto de impiedad no es completo.
Un sacrificio donde domina más la carne que el espíritu no es completo. Así que pongamos observación a esto y no nos convirtamos en tropiezo para aquellos que sí van con el deseo de recibir, que sí van con el deseo de hacer una reverencia a Dios, que sí van de acuerdo. Por eso el liderazgo de la iglesia es escogido por Dios, porque Dios sabe quiénes son los impíos. Dios conoce la vida y el corazón y la comunión que puede tener una persona delante de la presencia de Dios. Dios no coge cualquier cosa como líder de la iglesia o como parte del liderazgo de la iglesia. Dios no coge cualquier cosa. Dios coge gente entendida, gente que obren en el espíritu, gente que domine más lo espiritual que lo carnal, gente que no se crean orgullosos y prepotentes, que no maltraten al pueblo, que no hieran las almas que comienzan a dar sus primeros pasos, que sepan conducirlo, que sepan hablarle, que sepan comportarse, que no sean doble cara, doble ánimo, porque Dios no tiene un doble ánimo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Dios no tiene sombra de variación y los hijos de Dios no pueden tener sombra de variación. Los grupos dentro de la iglesia, eso hay que romperlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque por ahí comienza la murmuración, porque por ahí comienzan los actos de impiedad. La iglesia, siempre lo he dicho, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de nacionalidades. La iglesia es de Jesucristo, de todo aquel que acepta a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Y camina en la ley de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia no tiene que ver con país ni nacionalidades. Por eso no nos podemos creer unos más que otros. Ni tampoco podemos despreciar a los pequeños cuando nosotros hemos alcanzado una madurez. Si es que la tenemos. Porque si continuamos en el servicio haciendo actos de impío, ¿qué tipo de madurez tú tienes? Si cuando ignoras la presencia de Dios, si cuando ignoras el mensaje de Dios, si cuando lo que te gusta es el relajo dentro de la iglesia y ocuparte de ser de oposición a aquellos que están atendiendo el mensaje, trayendo chistecitos y cosas, y risas para aquí, risas para allá, y muévete para aquí, modelándote la iglesia, esos son actos de impiedad. Cuando se está hablando de la palabra de Dios, cuando usted está en el servicio, el que no es impío tiene que concentrarse en el servicio. No por dejarse ver, no adora a Dios por dejarse ver ni por dejarse sentir, sino porque está trayendo sacrificio vivo. Y lo primero que deberá haber adentro de ese sacrificio son actos de justicia. Es una vida llena del Espíritu, donde abunde más las obras del Espíritu que de la carne. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, pasa un buen día. Esperamos que este día llevemos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo y que esta palabra no retornará tras vacía y halle cabida en cada uno de nosotros, convirtiéndonos en hacedores y no oidores olvidadizos. Amén.